Bueno, pues si os parece, para no alargar mucho más la sesión, que como os decía antes, tenemos bastante contenido, vamos a arrancar ya. Me vuelvo a presentar, soy Guillermo Brugos, soy el director de marketing de SDI, estará también conmigo Jorge. Después se unirá en un ratito Luis Medina, que es el fabricante de la solución de Tree Construction, para hacernos una pequeña demo del programa. Y comentaros que tenemos también a Paula por el chat para cualquier pregunta que tengáis, pues sin problema dejarla por ahí, ella se va a encargar de moderar un poco, pues eso, el chat y las preguntas con la idea de trasladárnoslas luego de manera pues ordenada, ¿vale? Bueno, pues arrancamos, si os parece. Somos SDI Digital Group, somos una empresa de tecnología que lleva ya pues 37 años de historia. Más de 120 empleados forman parte de la empresa a día de hoy. Tenemos una capacidad productiva de unos 250 proyectos totalmente nuevos cada año y en la actualidad tenemos unos 2.000 clientes activos, ¿vale? Somos un grupo de empresas, somos ya 8 empresas dentro del grupo. A lo largo de los años, esa evolución de fusión y adquisición o fundación, en algunos casos, de distintas empresas, pues lo que nos ha dado es mucha capacidad de desarrollo y de pues capacidad de análisis funcional de las distintas soluciones que ofertamos, ¿vale? A nivel de certificaciones y alianzas, bueno, deciros que SDI cuenta con todas las certificaciones de calidad que se le pueden requerir a una consultora de tecnología a día de hoy. Estas son las ISOs 9001, 27001 y 14001, calidad de gestión, seguridad de la información, gestión medioambiental. Por supuesto, también contamos con el Esquema Nacional de Seguridad nivel intermedio para operar con la administración pública, que traemos bastantes proyectos dentro de esta parte. Y a su vez trabajamos con los principales partners tecnológicos para ofrecer distintas soluciones a las empresas y a nuestros clientes. Somos partner Gold de Wolters Kluwer, somos partner Platinum de PrestaShop para desarrollo de e-commerce, también trabajamos con otros RPs como SAP Business One o Odoo. Y bueno, pues dentro de las distintas áreas nos gusta siempre alinearnos con los mejores, ¿vale? También nos apoyamos en distintas asociaciones con las que colaboramos estrechamente, en algunos casos directamente con el ministerio, para pues poder llegar a daros la mejor solución posible dentro de un espacio normativo complejo o dentro de pues, unos sectores específicos dentro de distintos sectores. Y al final, la foto con la que a mí me gusta que se quede siempre la gente que nos conoce de inicio es esta. Es decir, nosotros dotamos de tecnología a todo el ecosistema digital de nuestros clientes. Nos gusta siempre arrancar por la base, que es lo que te permite abrir tu empresa cada día, que es la capa de sistemas y ciberseguridad. Esto es que tu servidor esté actualizado, accesible, libre de malware, por supuesto, debidamente securizado, ¿no? Con la idea de que evitemos que los malos entren a nuestra empresa a cifrarnos todo el contenido o nuestro RP y sea imposible después de recuperar esa información. Y es pues eso, lo que nos permite mantener la actividad día a día. Ascendemos una capa más a nivel de digitalización y nos encontramos con la parte de RP, que es la que vamos a tocar hoy en concreto. Pues todo el software de gestión que nos permite llevar un control a nivel contable, a nivel de costes, a nivel de facturación dentro de nuestra empresa, ¿no? Por supuesto, el RP, las patas del RP son pues muchas y tocamos un poco de todo, desde movilidades comerciales hasta gestión de proyectos, CRMs, etcétera, ¿vale? Y poco a poco vamos ascendiendo hacia esa capa más de negocio digital que tan de moda está ahora y que lleva ya unos cuantos años permitiendo a las empresas crecer muchísimo. Ahí tenemos soluciones de desarrollo web y de desarrollo de e-commerce, por supuesto la parte de CRM o tecnologías de marketing que nos permiten pues, lanzar de manera desatendida múltiples acciones con la idea de captar y atraer a más clientes. La parte de analítica de negocio o business intelligence, que nos permite, una vez ya tenemos todas estas capas asentadas, pues ser capaz de analizar la data que nos están generando, todos los datos que se generan en las distintas áreas de la compañía, estandarizarlos, analizarlos y ser capaz de tomar decisiones, incluso que la propia herramienta me proponga distintos planes de acción para mi empresa. Y por último, las dos últimas capas que se han incorporado a la compañía, la parte de Dev, que es desarrollos a medida, y la capa de inteligencia artificial, realidades aumentadas o realidades virtuales con las que estamos en distintos proyectos de I+D a día de hoy, ¿vale? Al final, por haceros un resumen, pues son 4 grandes áreas. Hoy vamos a abordar la de software de gestión,
dentro de la cual pues tenemos estas capacidades que veis en pantalla y los aterrizamos en distintas tecnologías de fabricantes punteros que pues nos permiten dar solución a las distintas necesidades de las compañías. Aquí tenemos pues, capacidades de análisis en consultoría de procesos, en producción, en recursos humanos, inteligencia de negocio, CRM, y lo aterrizamos sobre distintas soluciones. Hoy en concreto vamos a abordar A3RP con un vertical que ha construido Luis en la parte de construcción, reformas y proyectos, que creo que es súper interesante para el control presupuestario y el control de las distintas obras o proyectos de las empresas de construcción, ¿vale? Por pasar un poco por ellas también, negocio digital, como comentaba antes, web, e-commerce y todo lo que tiene que ver con la aceleración de los negocios en el mundo online. Trabajamos con distintas tecnologías también punteras dentro de cada una de las áreas. Desarrollos a medida, tenemos equipo de desarrollo interno multilingüe con el que somos capaces de allá donde no llegamos con una tecnología estándar, pues desarrollar la solución necesaria para la empresa totalmente a medida, integrarla con otras plataformas que tenga el cliente ahora mismo en activo y que la información pues fluya y no se quede almacenada en silos distintos que nos hagan pues tener que trabajar con 3 o 4 aplicaciones para ser capaz de consolidar un dato, ¿vale? Y por último, la parte de soluciones cloud y ciberseguridad. Muchas veces es una partida que queda pues a la cola, ¿no?, de las inversiones en IT, pero que es muy interesante, pues oye, a la vez que vamos avanzando en la digitalización de mi empresa y voy añadiendo más y más tecnología, tener esta parte muy controlada, sobre todo con la idea de que pues no se me queden los servidores obsoletos, que bloquee, por supuesto, todos los accesos no deseados a mi compañía, etcétera. Siempre, a medida que vamos avanzando en la digitalización, es interesante reservar una partida para este área en concreto y, oye, pues tener toda la información digitalizada y también securizada, ¿vale? Y aquí, pues nada, simplemente pasar por 6 casos de éxito que nos gusta enseñar siempre, que son, bueno, pues punteros dentro de nuestra empresa, desde Vileyen, que es una plataforma gaming 100% digital, la digitalización de Convida, una marca súper reconocida de fabricación de kombucha, el té fermentado. Esto es una fábrica de Fregenal de la Sierra, de Extremadura, pero que vende en todo el mundo. Le hemos implantado una solución de RP conectada con su e-commerce. El Ayuntamiento de Calahorra, plataforma digital 100% a medida. Echeondo, parte de RP, parte de e-commerce. HRLog, una startup que hemos fundado en la gestión de los recursos humanos. Y Lucía B, que es un caso de éxito integral. Tiene nuestras soluciones de RP, el conector con el e-commerce, nuestra solución de e-commerce, servidores, ciberseguridad, tiene todo con nosotros. Y aquí ya te cedo el testigo, Jorge, porque al final eres el experto en la parte de construcción y oye, pues yo creo que para dar unas pequeñas pinceladas antes de avanzar con la demo, ¿a qué se enfrentan a día de hoy las empresas de la construcción? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, yo realmente tampoco os voy a descubrir nada que no sepáis de vuestro sector. Seguramente nos podréis dar lecciones de qué es lo que está pasando en vuestro sector, porque lógicamente estaréis muy al tanto de lo que sucede. Simplemente hacer una mención, 4 pequeños tips, ten en cuenta de lo que está pasando en este momento en el sector. Estamos viviendo un espectacular incremento de los precios de materias primas y transportes que están motivando ese frenazo en el crecimiento. Antes de la crisis sanitaria, la competencia, la dificultad para contratar o la organización interna de la empresa eran las principales preocupaciones a las que nos enfrentábamos. La incertidumbre y la inestabilidad han marcado la pauta y a medida que la economía recupera su actividad, si bien se mantienen estos quebraderos de cabeza en todas las empresas, entran con fuerza estas otras cuestiones que estábamos teniendo en cuenta, que es el incremento de precio de las materias primas y el incremento de los costes de transporte, lo que nos va a llevar a gestionar mucho más exhaustivamente el control de nuestros costes productivos. Y sobre todo, y un poco enlazando con lo que decía antes Guillermo, que la información la podamos disponer de ella en tiempo real y desde una forma fácil y exhaustiva. Por contra, la vivienda se está convirtiendo en un valor refugio, lo cual es un beneficio para el sector. Esta coyuntura económica ha situado el sector y en concreto a la vivienda como un valor refugio casi a la fuerza. Las compraventas han crecido un 23% en el primer semestre de este año y como una inversión muy atractiva y de seguridad frente a la subida generalizada de los precios. Entonces,
Bueno, pues esto motiva o alegra el que el sector, aunque esos costes que estábamos soportando anteriormente nos estén generando esos quebraderos de cabeza, también nos anime a que el sector está cogiendo auge. En un mercado tan competitivo, muchas empresas como vosotros necesitáis invertir en ventajas tecnológicas, en ventajas competitivas para aumentar la rentabilidad y mejorar la eficiencia de vuestras empresas. Para eso es necesario que invirtamos en nuevas tecnologías, por lo general en herramientas tecnológicas que ayuden a la gestión de la empresa y proporcionen otros beneficios. Amén de los cambios legales que se nos avecinan, como es la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, a las que tendremos que hacer frente, y la ley Crea y Crece, la ley de la factura electrónica, que está prevista la entrada en vigor de estas leyes durante el 2024. Estamos siempre a expensas de un poco de los plazos que vaya marcando la administración, pero durante el 2024 será el periodo en el que se empiecen a implantar estas dos leyes que nos van a afectar de manera directa a todas las empresas. En el sector está habiendo un cambio importantísimo, una alta industrialización del producto, la prefabricación, subcontratación, nuevos métodos de construcción, máquinas especializadas. Debido a toda esta alta industrialización, una realidad que, por cierto, cada vez más asentada, en las empresas debemos prepararnos para estos cambios que se nos avecinan y sus potenciales integraciones con sistemas informáticos, bien sea como lo que veremos después, herramientas de gestión y control de proyectos, como cualquier otro tipo de herramientas tecnológicas. Es previsible, yo no soy un gurú, pero es previsible que la construcción sea la actividad económica que lidera el crecimiento de España en los próximos años, pero sobre todo anclada en la construcción, perdón, en la sostenibilidad y la eficiencia energética. ¿Vale? Las exigencias de la Unión Europea en eficiencia y sostenibilidad, la incorporación de nuevas tecnologías y la imparable concentración de población en las áreas urbanas marcarán la transformación del sector. Ante estas directrices se nos plantea un gran reto a tener en cuenta y sobre el que tendremos que tomar medidas, y es maximizar el valor de los materiales y recursos durante el mayor tiempo posible, devolviéndolos al ciclo de vida mediante la transformación, reciclaje y minimizando así la generación de residuos y el impacto medioambiental. Todo esto nos va generando inquietudes, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos los fondos europeos que bueno, vienen un poco a paliar estas vicisitudes que se nos van presentando como catalizadores de este crecimiento, ¿no? Los fondos europeos, a través del Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, destinan 6.820 millones de euros a la renovación integral de barrios y a la mejora de la eficiencia energética de edificios, tanto de viviendas como de oficinas e instituciones públicas, mediante actuaciones para reducir el consumo y la incorporación de energías renovables, lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Eficiencia energética, sostenibilidad, todas estas causas van a ir motivando esos cambios en la estructuración de las empresas y hacia qué nos vamos a tener que ir enfocando. Estas ayudas también servirán para regenerar espacios públicos, tanto urbanos como rurales, y tendrán especial incidencia en colectivos vulnerables y en núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, y se repartirá en forma de subvenciones a fondo perdido y créditos reembolsables, y podrán optar a ellos grandes empresas, pymes, propietarios de inmuebles, comunidad de propietarios. Es decir, habrá un gran abanico de entes que podrán acogerse a este tipo de ayudas para, bueno, de alguna manera mejorar todo esto que nos está llegando. Y bueno, desde el CDI pues queremos aportar nuestro granito de arena con soluciones tecnológicas que tratan de mejorar todos los procesos y las tareas repetitivas que se dan en nuestro trabajo diario. Por un lado, como veremos en la presentación, pues bueno, aportando una herramienta de gestión integral que nos permita gestionar todas las áreas de nuestra empresa integradas
en una única plataforma, pues desde la parte de financiera, contable, comercial, compras, ventas, laboral, logística, dirección, ¿vale? Y todas las que cuelgan de cada una de ellas, ¿de acuerdo? En vuestro caso concreto, pues será la parte sobre todo específica de vuestro sector, la gestión de presupuestos, control de proyectos de obra, que nos mostrará Luis ahora dentro de un ratito. Apostar por una herramienta que nos permita tener trazabilidad de toda la actividad que tengamos dentro de nuestro sistema, que nos aporte información en tiempo real. Como decía antes Guillermo, una vez que tengamos la información introducida en el sistema, podremos disponer de ella y podremos analizarla, explotarla en la medida que necesitemos. Sobre todo también tener muy en cuenta que esas herramientas pretendemos o deseamos que sean escalables, que no tenga que plantearme dentro de un año, 2 años, el cambiar de una solución porque mi sector está evolucionando, está cambiando y necesitamos migrar a otro producto adaptable, que nos permita adaptar a cualquier negocio con vuestras necesidades y sobre todo fácil. Hoy en día los fabricantes están tendiendo a hacer herramientas sencillas con interfaces muy intuitivas para que la puesta en producción de estas soluciones sea lo más liviana posible. Y por supuesto, aportando toda la garantía y el conocimiento de SDI como partner tecnológico para acompañarnos en este tránsito. Pues le dejo la palabra a Luis, que sobre todo es la persona que nos va a hacer la presentación, sobre todo la parte específica del sector. Adelante, Luis. Bueno, pues ya entrando en materia para ver temas específicos de TRI, lo primero que vamos a comentar es que TRI se divide en 4 módulos principales. Presupuestos, certificaciones y producción, control de costes y planificación. La parte de presupuestos es bastante estándar, debido a que se adapta a los formatos BC3, nos permite importar archivos FIEF y archivos Excel y nos permite dividir la obra en capítulos y partidas, donde las partidas pueden tener precios unitarios, descompuestos, y podemos copiar y pegar datos entre obras. Vamos a entrar en el programa. Lo primero que vemos al entrar al programa es la pantalla de autenticación, donde lo primero que, en función de los permisos que tengamos, podemos acceder a unas obras o a otras. Al entrar en la aplicación, tenemos una lista de todas las obras a las que nuestro usuario tiene acceso y, por ejemplo, entrando en uno de los presupuestos, pues vemos los capítulos, las partidas y las mediciones, que las podemos desplegar en una pantalla, en la propia pantalla. También podemos desplegar las descripciones largas o podemos sacarlo en una pantalla, sacar las mediciones en una pantalla independiente. Todo el interface es muy configurable, podemos ponerlo en un lateral, podemos organizar la pantalla en docs como queramos y organizarlo en nuestro presupuesto de la manera que nos sea más cómoda trabajar. Vale. Bueno, estos puntos los iremos viendo ahora durante la presentación. Vamos a la siguiente slide. Clave número 1, base de datos única, datos centralizados. Quizá la principal diferencia que tiene TRI respecto a la competencia en el sector es que es un sector donde tradicionalmente se ha venido trabajando con archivos individuales. Digamos que cada obra era un archivo independiente. Eso tiene una limitación que hace que los usuarios trabajen de manera muy aislada y no trabajen en equipo. Cada jefe de obra entonces aplicaba sus criterios y no se tenía un mismo criterio a la hora de trabajar de una manera homogénea dentro de la empresa. Al tener una base de datos única y centralizada, todo el mundo ve todo el trabajo que realiza el resto de la gente. Nos permite homologar clientes y proveedores, de tal manera que cuando se cambia el dato de un proveedor, se cambia en toda la empresa. Tenemos un modelo de dato único. La comunicación de la información la realizamos en tiempo real. No hay que esperar a que los jefes de obra manden la información, ya que la están mandando continuamente.
y aparte facilita la reutilización del trabajo y toda la información. Por ejemplo, como hemos comentado, aquí tenemos todas las obras y si nos metemos, por ejemplo, por entrar a alguna pantalla en albaranes de proveedores y queremos ver todas las líneas donde se vean las compras de cemento, pues podemos ver todas las compras de cemento que se han realizado en la empresa, independientemente de que se hayan realizado en diferentes obras. De esta manera nos es muy fácil sacar informes de múltiples datos y consolidando diferentes obras. Por ejemplo, podemos sacar tablas dinámicas donde se vean las compras a diferentes proveedores en diferentes años, independientemente de que hayan podido ser en diferentes obras, ¿no? O de diferentes artículos, o podemos sacar informes de cierre mensuales, por ejemplo, donde se vean datos de muchas obras sin necesidad de que de tener que estar juntándolas en un Excel todas esas informaciones, sino que directamente podemos poner, por ejemplo, unas fechas de ejemplo y veremos hasta esa fecha el estado de todas las obras que estén en ejecución a las que tengamos acceso, por ejemplo. Bueno, puesto un periodo donde a lo mejor había pocos datos recogidos en ese periodo, pero a origen vemos los datos que ha recogido el informe. Vamos al siguiente punto. Certificaciones a origen. Bueno, hablando de certificaciones, uno de los puntos clave del sector de la construcción es la necesidad de trabajar por certificaciones a origen. Esto se debe a que se hace necesario, teniendo la última factura o la última certificación, ser capaces de ver todo lo que se ha realizado a origen en la obra. ¿Vale? Aparte, viene siendo tradicional en este tipo de facturaciones, por certificaciones a origen, la posibilidad de devolver anticipos que se hayan cobrado al inicio de la obra, devolverlos parcialmente en cada certificación. También se necesita entregar a los clientes facturas pro forma antes de que una certificación se pase a contabilidad y sea válida. Por supuesto, es necesario que los formatos sean muy personalizables. También es habitual en este sector aplicar retenciones por garantía cuando se hacen certificaciones y en caso de que se trabaje con la administración, aplicar gastos generales y beneficio industrial. Por ejemplo, luego también hablando de la planificación, los diagramas de Gantt es importante que estén enlazados con la certificación. Vamos a ver un detalle de todo esto. Lo primero, vamos a generar una planificación suponiendo que esta obra que tenemos de ejemplo, vamos a esta misma, es una obra donde tenemos un presupuesto inicial, unas ampliaciones, un presupuesto final, un coste previsto, un presupuesto objetivo. Por simplificar, vamos a quedarnos con un presupuesto con un coste previsto y aquí tenemos las certificaciones y los costes que todavía no se han empezado a aplicar en la obra, ¿vale? Se supone que es una obra que está comenzando. Un primer paso sería, vamos a hacer una planificación muy rápida para ver un poco lo que comentábamos de cómo se aplican las certificaciones, cómo se relacionan con la planificación. No me voy a complicar mucho, simplemente vamos a crear un diagrama de Gantt con una planificación inicial, le vamos a llamar, donde vamos a dar una duración a cada una de las tareas de 22 días y vamos a generar como tareas los propios capítulos. Podríamos decirlo que cada partida fuera una tarea, podríamos agregar subcapítulos. Bueno, le voy a decir que me lo genere de manera sencilla enlazando los capítulos en orden secuencial, ¿vale? Bueno, esto me crea un diagrama muy sencillito, ¿vale? Que le voy a hacer una pequeña modificación más que nada para que veáis un poco cómo funciona. Aquellos elementos que ya están acabados aparecen de un color diferente. Aquí, como todo está enlazado secuencialmente y no ha empezado la obra, todo aparece de un color azul clarito, excepto
el último capítulo que está con un presupuesto cero y entonces aparece ya como ejecutado. Voy a cambiar alguna duración simplemente para que veamos. Le voy a poner a esto 41 días. Y vamos a enlazar también, por ejemplo, esta es una de las tareas, por ejemplo, el revestimiento, lo voy a poner que acabe después de la albañilería y que empiece a mitad de la albañilería, por ejemplo. Más que nada para que no quede un diagrama tan lineal, ¿vale? Bueno, aquí vemos cómo podemos hacer los diagramas de Gantt y la planificación. Luego retomaremos los diagramas porque estábamos hablando de las certificaciones que vemos luego que se van a relacionar con esto, pero vamos a hacer nuestra primera certificación. Vamos a generar, nos vamos a obra, facturas de clientes, vamos a generar rápidamente una factura de anticipo. Esta obra nos la acaban de contratar y generamos una pro forma, había marcado ahí arriba, por el 20% de la obra, por ejemplo. Que no sé dónde he dado, aceptar, ¿vale? Y tenemos nuestra primera factura de anticipo. Aquí se puede arrastrar la gestión documental correspondiente a esta factura, ¿vale? Lo voy a ocultar porque no vamos a entrar ahora en tanto detalle. Esta factura de anticipo, si la queremos marcar como definitiva para enlazarla a la 3, solamente habrá que pulsar el botón. Luego lo veremos porque creo que hay un apartado específico de eso. Vamos a centrarnos en las certificaciones. Vamos a certificar este mes por ejemplo, voy a poner una fecha del 5 de junio con el 60% del movimiento de tierras y vamos a seleccionar estas 3 partidas y vamos a certificar un 40% de ellas. Y ahora de esta otra vamos a certificar por porcentaje, ¿vale? Voy a quitar la barra de aquí, vámonos a la certificación hemos certificado por porcentaje, vamos a certificar por medición. Podemos colocar las líneas de certificación y de medición una a un lado de otra, una encima de otra, podemos copiar y pegar entre ellas, podemos configurarnos la pantalla como sea, ¿vale? Como queramos. Simplemente voy a certificar 6 metros lineales de esta tubería, ¿vale? Bueno, damos a grabar y cerrar, refrescamos y el caso es que lo que nos está diciendo el programa es que con todas esas certificaciones que hemos registrado, lo que tenemos son una certificación de 3.495 euros que supone un 1,65% de la obra. Lo que vamos a hacer es facturar eso con una proforma a nuestro cliente. Entonces, para ello generamos una nueva factura de certificación y simplemente con pulsar el botón de generar factura ya tenemos nuestra factura de certificación emitida. Sin embargo, vemos que el importe total de la base imponible no coincide con el importe de las certificaciones. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es devolver parte del anticipo, ¿vale? El programa nos calcula que si llevamos un 1,7% de la obra, pues tenemos que devolver un 1,7% del anticipo, ¿vale? Aquí tendríamos el detalle de las certificaciones, las retenciones por garantía, bueno, y toda la información correspondiente a la factura. Lógicamente, voy a pasar muy rápido por ello, pero también podemos sacar informes de certificación donde lo que queremos es sacar una vista previa de la factura número 2 de esta obra, que es la primera certificación, donde tenemos un detalle de todas las certificaciones del presupuesto, de la certificación a origen, de la certificación anterior y de la certificación actual, con un resumen por capítulos con todo el detalle de las certificaciones. Si aparte hubiera sido una obra para la administración, también nos hubiera añadido gastos generales, beneficio industrial y, bueno, toda la parte que corresponda. La gracia que tiene el programa es que estas barras que tenían unas fechas previstas de empezar, pues el movimiento de tierra sí ha empezado en esa fecha, pero la cimentación
en realidad estaba prevista para el 27 del 6. Si digo que se recalcule el plan de obra, vemos que se pinta el porcentaje de cada barra con lo que realmente se ha hecho, y no solo eso, sino que aparece dibujado de un color lo que ya está ejecutado. Y no solo eso, esta barra que se ha movido ha arrastrado el resto de las barras modificando la fecha de fin de obra. Es decir, es un plan de obra muy dinámico que se adapta a lo que realmente se va ejecutando a lo largo de la obra, ¿vale? Bueno, pues esto es el módulo de planificación y el módulo de certificaciones origen, ¿vale? Bueno, vamos al siguiente punto. Clave número 3, integración de obras con la contabilidad. Bueno, es importante que con la filosofía de dato único, que no se metan los datos varias veces en la empresa. Cuando damos de alta a un proveedor hay que darlo en un solo sitio, cuando se da de alta a un cliente hay que darlo en un solo sitio, y ya que hemos hecho nuestras facturas de certificación, pues lógicamente el departamento de administración no tiene que volver a hacer otras facturas para pasarlas a contabilidad. En TRI el alta de clientes y proveedores está centralizado, tenemos una aprobación digital de las facturas, el departamento financiero tiene un control total sobre el estado de las retenciones, de los cobros, de los pagos, de la analítica y demás. Vamos a ver algún ejemplo de manera muy sencilla. A ver, lo primero, cada obra tiene en las propiedades de la obra podemos asignarle los centros de coste. En base a los centros de coste, así haremos la contabilidad analítica. Aquí hemos generado un par de facturas sin asignarle centros de coste como modo de ejemplo, pero simplemente que sepamos que va así. Una cosa que no he comentado, pero está claro, el mismo cliente en diferentes obras puede tener diferentes regímenes de IVA en construcción, porque a veces puede estar sometido a sujeto pasivo, o en caso de que se trabaje con él como si fuera un particular, pues puede, o determinados tipos de legislaciones y de condiciones, puede llevar el IVA al 10 en vez de al 21. Entonces, en cada obra se pueden especificar el régimen de IVA al que está sometido el cliente, y también se pueden poner unas retenciones diferentes. Bueno, lógicamente aquí es donde se marcan también los porcentajes de gastos generales, beneficio industrial y demás en caso de que se trabaje con la administración, así como el porcentaje de baja para las administraciones públicas y demás. Bueno, hablando del traspaso a contabilidad, hemos generado antes un par de facturas de venta que podríamos marcar para firmar con firma digital. En este caso lo tengo desactivado por cuestiones de tiempo, pero podríamos hacer que sea obligatorio esta firma para que la factura pase a ser definitiva. Digamos que esta firma se haría cuando el cliente da el visto bueno a estas proformas, ¿vale? Son proformas porque no tienen número asignado todavía, solo existen en TRI, son una plantilla provisional, y hasta que no pasen a la 3 no serán definitivas. Para pasarlas a la 3 simplemente las seleccionamos, podemos seleccionar tantas como tengamos ya firmadas, y damos a exportar. ¿Vale? La primera factura que conectemos en el día nos pedirá autenticarnos. Y una vez que nos hemos autenticado, simplemente se inicia la conexión mediante los componentes de la API de A3RP, y nos avisa de cualquier problema que pueda tener este cliente en A3RP. Por ejemplo, lo que me está diciendo es que el NIF no es válido, pero sin embargo me permite seguir adelante. La segunda factura, lógicamente, es del mismo cliente, tiene el mismo problema. ¿Vale? Hace las validaciones un par de veces. Y aquí lo que me está diciendo es que ha generado un determinado apunte, que esa factura no tiene ningún documento en la gestión documental. Lo mismo ocurre con la segunda, y que se han exportado correctamente dos facturas, ¿vale? Al refrescar esta pantalla vemos que ha cogido los números que le corresponden en A3RP. Si queremos ver cómo ha quedado esto en A3RP, simplemente editamos esa factura para ver cómo ha quedado en A3RP. Aquí tenemos la pantalla de A3, donde podemos ver asiento contable o podemos ver la gestión de cartera, ¿vale?
Entonces, en este caso, pues tengo aquí una retención para el futuro y otra parte pendiente de cobrar, pues con las condiciones que tenga el cliente. Bueno, pues esta es la parte de exportación, de enlace con la contabilidad. Digamos que lo único que hay que hacer es revisar las facturas y darle al botón de exportar, ¿vale? Digamos que no hay que meter ningún dato de nuevo. En la parte de compras, pues sería algo parecido una vez que llegamos a la factura. Vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hablar en la parte de compras de los comparativos de proveedores. Bueno, digamos que en TRI hay un circuito completo de compras que empieza en un comparativo opcional. Podemos hacer un comparativo de proveedores. Sobre esos proveedores le solicitamos oferta. Una vez recibidas las ofertas, comparamos y adjudicamos la obra a uno de ellos, generando un pedido o un contrato. A partir de ahí se van registrando albaranes o facturas correspondientes a ese pedido y sobre esos albaranes o facturas se van haciendo dos procesos. Imputar por un lado, que imputar es consumir en la obra, y el proceso de facturación de albaranes, firma para aprobación de costes y para traspaso para aprobación de pagos, quería decir, y firma para traspaso a la contabilidad, a la 3RP, para llevar la contabilidad, cobros, pagos, impuestos. En este caso, pagos, impuestos. Vale. Lo importante, una vez que hemos hecho la primera parte, lo demás va rodado. Voy a hacer un ciclo muy rápido para que lo veamos de una manera muy sencilla, pero la parte importante es hacer un comparativo adecuadamente. Una cosa, no todos los puntos son obligatorios, hay pasos que son opcionales, pero bueno, por simplicidad, yo voy a hacer un circuito completo de manera rápida, ¿vale? Vamos allá. Primero vamos a definir los comparativos. Para ello estamos en nuestra obra donde hay una serie de capítulos que muchas veces subcontrataremos a diferentes proveedores y entonces lo que vamos a hacer es crearnos lo que llamamos comparativos. Un comparativo supone algo que queremos contratar a un proveedor. Por ejemplo, yo puedo querer generar un comparativo de electricidad para subcontratar toda la parte eléctrica, ¿vale? Igual también puedo querer generar uno de hormigones para todo lo que tenga que ver con hormigones, o uno de albañilería para todo lo que tenga que ver con albañilería. No tiene por qué coincidir con la estructura del presupuesto que tenemos originalmente, ¿vale? Pues, por ejemplo, voy a poner otro de fontanería, ¿vale? Bueno, crear un comparativo es tan sencillo como darlo de alta y posteriormente seleccionar, por ejemplo, me voy a ir a este fontanería y voy a seleccionar una serie de partidas. Por ejemplo, imagínate que queremos meter en la fontanería todo esto, pero lo que son los bañeras, duchas y demás, pues no lo voy a considerar parte de la fontanería, sino todo lo que es la instalación y contadores y acometidas y demás. Entonces lo selecciono y lo agrego a un comparativo. Podría haber hecho una adjudicación directa, que hemos visto hay una opción, pero no, primero quiero comparar varios proveedores, ¿vale? Y lo meto a un comparativo de fontanería y saneamiento, por ejemplo. Voy a meter una partida de otro capítulo, un par de partidas de otro capítulo para que veamos que no tienen por qué ser cosas de un capítulo, ¿vale? Bueno, de esta manera tan fácil hemos creado los comparativos. Una vez que hemos creado el comparativo, para solicitar ofertas a nuestros proveedores, tan solo hay que ir a imprimir ese comparativo con un formato de presupuesto ciego, donde nuestros proveedores nos enviarán, les mandamos la medición y la descripción de las unidades a construir y nos tienen que mandar el precio unitario de esas unidades, ¿vale? Cuando nos mandan ese precio unitario, luego lo tenemos que plasmar en el programa, con lo cual a veces nos puede interesar generar esos presupuestos ciegos para mandar a los proveedores, generarlos en Excel en vez de generarlos en PDF. El programa nos permite generarlos en Excel
es para que podamos importar esos precios que nos mandan los proveedores, ¿vale? Por ejemplo, esto es exactamente lo mismo, es el comparativo de fontanería con las partidas que hemos concretado, que se lo hemos enviado, por ejemplo, a 20 proveedores y de los cuales nos contestan unos cuantos y nos van dando unos precios y unas observaciones, las que sean, a cada una de las unidades, ¿vale? Bueno, voy a rellenarlo de una manera un poco aleatoria, ¿vale? Porque me interesa que veamos al menos un comparativo impreso. Vale, se supone que esto es lo que nos rellena el proveedor, ¿no? Vale, y esto que nos ha mandado el proveedor, pues lo recibimos por email o como corresponda y lo voy a guardar en el escritorio. Se supone que nos lo ha enviado un determinado proveedor. Entonces entramos en nuestro comparativo, agregamos ese proveedor que nos ha enviado eso por email. Pues por ejemplo voy a coger este fulanito que nos ha enviado su oferta 888 con fecha de hoy mismo, y aquí aparecen unos precios seguramente de reutilizarlo anteriormente. Vamos a decirle que nos importe los de la Excel, que ignore los precios que tiene asignados el proveedor en su ficha y que nos coja los precios de la Excel. ¿Vale? Entonces, esos precios que hemos rellenado en la Excel ahora aparecen aquí picados en el comparativo. ¿Vale? Ya tenemos la descripción de las unidades y las mediciones y los precios de referencia y demás de este comparativo, y ahora voy a agregar un segundo proveedor, porque para comparar al menos necesitamos dos. Voy a ir un poco rápido. ¿Vale? Justo en este también tengo unos precios, seguramente de haberlos metido en otro momento, estas mismas unidades de obra, con lo cual, bueno, los voy a dar por buenos, aunque no se parezcan en nada, y ya tengo al menos dos proveedores para este comparativo. Esto me permite imprimirme la hoja de comparativo que firmará el director, quien sea, donde podemos ver los precios de uno de los proveedores, los precios de otro de los proveedores con sus importes, lógicamente las mediciones también, el importe al que vamos a vender, el precio de coste previsto y el precio de coste de cada uno de los proveedores. En este caso, pues fulanito resulta ser el más económico y está dentro de nuestros costes previstos y se decide contratar con él. Pues entramos en el comparativo, nos vamos donde está fulanito, está por aquí, ¿verdad? Y generamos la adjudicación. Esto me genera un pedido que puedo mandarle a fulanito diciendo que es el agraciado con el contrato que corresponde para hacer la fontanería. Vale, pues aquí tenemos un ejemplo. Estos son formatos configurables, pero esto es lo que le llegaría al proveedor ya con las unidades de obra y los precios que nos ha enviado en su Excel para materializar el contrato. Este pedido ya está pasado, con lo cual ahora es muy fácil todo el seguimiento de obra. Lógicamente, simplemente habría que irnos a la lista de pedidos. Tenemos aquí todas las líneas, lo vamos a ver por cabeceras. Este sería el pedido completo por cabeceras. Le damos a servir el pedido para introducir los costes en la obra. Voy a servir parcialmente y voy a entregar. Imaginaros que en la certificación número 1 de este proveedor, de las unidades que tengo seleccionadas, nos certifica el 70%. Aceptar. Vale, pues esto es lo primero. Si nos mandara una factura directamente podríamos marcarlo aquí. Pues su factura 999 con fecha de hoy mismo. Nos dice que ya existe una factura en esa fecha con ese, o de ese proveedor con ese número. Voy a ignorarlo y seguir para adelante porque he tenido la puntería de hacer una factura con el mismo número.
Y el caso es que ya hemos servido parcialmente una parte de ese pedido, tenemos nuestro primer albarán de obra y tenemos nuestra primera factura de obra que enviaríamos bueno, como ya había una con ese número, lo que me ha avisado es que lo ha dejado sin facturar. Podríamos facturarla con otro número o lo que sea, porque el programa se cuida de que no haya problemas para generar dos facturas con el mismo número. Vale, aquí tenemos la factura generada ahora con otro número que no choque con ningún otro. ¿Vale? Bueno, lógicamente la exportación ya la hemos visto antes, pero os voy a mostrar un poco cómo funciona la gestión documental. Podemos coger un documento cualquiera, un PDF, y simplemente arrastrarlo a la zona donde está la factura. Entonces, digamos que esta sería la factura que hemos recibido en PDF de un proveedor o toda la documentación que traíamos adecuada, y podemos siempre verla, y esta también es información que a la hora de exportar a A3RP quedaría vinculada en la contabilidad. Vale, se puede esconder para que no moleste, se pueden hacer los listados y lógicamente, como comentábamos al principio, con el principio de base de datos centralizada, yo puedo ver todas las facturas de este proveedor, del histórico de todas las obras, no solo las de esta obra en concreto. ¿Vale? Si me voy a esta obra en concreto, pues lógicamente solo tengo una factura. ¿Vale? En este caso todavía provisional porque está pendiente de exportar. Pues vamos al siguiente punto. Reporting y personalización. Bueno, esta quizá es uno de los puntos fuertes del programa por la cantidad de opciones que nos permite para la personalización en cada una de las empresas donde se implanta. Podemos hacer listados en tablas personalizadas. Llamamos listado a esto. Es decir, nosotros podemos tener muchos listados personalizados con diferentes datos. En este caso seguramente son de datos exportados o lo que corresponda. La pantalla de facturas tiene sus propios listados, la pantalla de albaranes tiene sus propios listados, pero es que cualquier pantalla, la de lista de obras, puede tener sus propios listados. Es decir, podemos hacer listados personalizados definidos con instrucciones SQL. Esta herramienta que está a un lateral nos permite gestionar un conjunto de herramientas que nos permite definir informes, listados, Excels, HTMLs o dashboards del elemento que estemos trabajando. Si trabajamos con obras, pues serán listados, Excels, HTMLs o dashboards de las obras. Pero si me voy por ejemplo, a delegaciones o a tipos de IVA o a cualquier elemento, por ejemplo, a monedas, pues me puedo definir listados, Excel, tal, de monedas. O si me voy a personal, por ejemplo, aquí tengo al personal de la empresa, pues me puedo definir listados personalizados, informes, Excel, HTMLs o dashboards asociados al personal. Y cada uno puede tener listados independientes, todo mediante SQLs. Por ejemplo, ese listado que acabamos de ver, por ver un momentito, pues es una instrucción SQL que define el administrador, donde personaliza prácticamente todos los datos. Es decir, aparte hay aparte de poder sacar informes en cada maestro, lo llamamos maestro, por ejemplo, maestro de facturas, maestro de artículos, maestro de obras, maestro de personal, maestro de cualquier elemento, lógicamente podemos sacar informes centralizados del TRI. Eso lo hacemos en este menú informes, donde tenemos informes propios, listados, accelerators. Los accelerators son el que generamos, por ejemplo, en esta obra, creo que tengo un Excel definido. Sí, tengo aquí 5. Por ejemplo, si quisiéramos sacar el presupuesto en Excel, pues podemos definir un accelerator que es una Excel personalizada mediante plantillas e instrucciones SQL que nos sacará este mismo presupuesto. En vez de sacarlo en PDF, como lo hemos visto antes, pues me lo puede sacar en Excel.
Pero lo bueno de esto es que estos campos son personalizados. Aquí podríamos añadir datos de certificación, datos de coste y demás, ¿vale? Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, creo que tengo algún cuadro de mando aquí definido, pues esto sería un dashboard, que es una especie de mini Power BI que tiene el programa, donde podemos sacar todo tipo de gráficos y demás asociados. Aquí para definir los dashboards, pues tenemos en las utilidades, en el diseño del dashboard, pues aquí vamos a ver todos los elementos que podemos añadir. Cubos, rejillas, gráficos, dispersiones, tartas, indicadores, fechas, trimmaps, filtros de rango, elementos, imágenes. Bueno, un poco parecido a las herramientas de Power BI, pero centralizado en una aplicación de escritorio, no en el cloud como lo tiene Power BI, ¿vale? Aunque bueno, siempre se puede subir esto a un servidor cloud, efectivamente. Entonces, bueno, al final, bueno, y otro de los puntos fuertes es esto que pone aquí, las tablas dinámicas desde cualquier listado. Antes lo hemos visto, por ejemplo, una tabla dinámica chula. Por ejemplo, yo tengo aquí todas las obras, acabo de quitar el filtro de la obra, me puedo ir a informes, a ver, informes, ¿cuál quería yo ver? Control de obra, utilidades, listados. Vale, os voy a enseñar uno, por ejemplo, de facturas a origen, ¿vale? De proveedores. Pues podemos ir a obra, facturas de proveedores. Aquí tengo todas las facturas y lo que os quería enseñar es que de cada listado que tenemos en el programa, tenemos siempre una tabla dinámica. Entonces, en este caso, es una lista de facturas de proveedores. Entonces tengo cada uno de los proveedores con su importe de facturación. Si aquí bajo el año, pues tendré las facturas con su año. Si esto lo quiero filtrar para ver, por ejemplo, solo del 2020 al 2023, pues tendré esos datos. Y si quiero esto sacarlo en un gráfico para ver las compras por proveedores en estos 3 años con un determinado formato, por ejemplo, barra Manhattan, pues tendré las compras de los proveedores en la barra Manhattan. Bueno, este gráfico pues puede tener más o menos sentido. Y si esto luego me lo quiero copiar y llevármelo a un informe, pues puedo exportarlo a un archivo de imagen o darle a copiar o imprimirlo y demás, ¿vale? Bueno, todo este tipo de, lógicamente, se pueden exportar a Excel y también todos los grids que vemos en el programa tienen una esquinita con todas estas utilidades, como es copiar el listado, sacar la tabla dinámica que hemos visto, sacar vistas previas, sacar vistas en tarjeta, imprimirlo, exportarlo a Excel, a TXT, a RTF, a PDF, a HTML, a XML. Es decir, incluso si somos administradores, que en este caso lo soy, puedo ver la instrucción SQL que genera este listado para poder generarme listados parecidos, pero añadiendo campos personalizados. Por ejemplo, si tenemos departamento de informática, esto es muy útil porque sabemos exactamente, un administrador puede saber exactamente este listado de dónde ha salido, qué datos ha empleado. Y eso con cada listado. Si yo saco un listado diferente, pues tendré otra instrucción SQL, tendré otras tablas dinámicas, tendré otro tipo de Excel y demás. Luego una cosa muy chula es todos los totalizadores que tenemos a la hora de sumar columnas. Por ejemplo, aquí puedo sumar las bases imponibles y los IVAs, pero le puedo decir que cuando seleccione varias líneas, me sume solo lo que acabo de poner. También podemos en los grids hacer formatos condicionales con reglas de filtrado o con colores, reglas de escala. Por ejemplo, voy a poner una sencillita donde se vea las facturas más importantes, pues ese sombreado rojo, ¿vale? Y bueno, todo esto se puede personalizar por usuario. Es decir, un usuario puede decir, esta columna para mí no es interesante, la quito, esta tampoco es interesante, la quito,
esta quiero que vaya delante de esta, y bueno, cuando lo cierre y vuelva a entrar, tendrá el grid funcionando tal cual lo deja, ¿vale? Y vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, seguramente me dejo alguna de las opciones, pero una cosa es importante. La base de datos es abierta, que es algo fundamental hoy en día para poder generar nuestro propio reporting y no depender de herramientas que tenga el propio software. Es decir, este software viene cargado de herramientas, pero esto es SQL, podéis generar vuestros propios informes y vuestros propios mailings y vuestros propios sistemas de reporting atacando a la base de datos, que es muy sencillita. Bueno, aparte de todo esto, pues hay más cosas. Está la gestión de maquinaria, están los partes de trabajo, la gestión documental, las actualizaciones one click. Tree no se instala en los clientes, solo se instala en el servidor. Acceso remoto sin licencias de terminal server. Tree funciona muy bien en VPN, no necesita de terminal server para funcionar, con lo cual ahí hay un ahorro importante. Tampoco necesita licencias de A3RP para funcionar, solamente los contables, digamos que son los que hacen los traspasos, necesitarían de utilizar durante un rato ambas licencias, pero lo normal es que un jefe de obra no tenga que entrar nunca en A3RP. Eso es una de las ventajas de Tree, que el contable está muy tranquilo de que nadie se va a meter en su contabilidad ni nadie va a meter datos sin que él se entere, porque va a hacer él los traspasos. Lógicamente también tenemos un registro de todos los logs de acciones de usuario. Hay un buscador aquí arriba donde podemos ver todas las opciones que tiene el programa. Y entonces si yo escribo la palabra log y busco acciones de usuario y pongo una determinada fecha, pues veo, esto lógicamente está hecho para administradores, donde pueden ver incluso las instrucciones SQL que ha generado cada una de las acciones. A estos logs se les puede poner fecha de caducidad porque genera una cantidad de información ingente. Y lógicamente hay un control de permisos, un control de eventos que se pueden disparar como triggers ante cualquier acción, SQL predefinidas que se pueden encadenar, incluso se pueden hacer determinados workflows para encadenar unas SQLs predefinidas, para hacer flujos de trabajo. Bueno, hay muchísimas opciones que hacen de Tree una herramienta súper potente. Y creo que con esto hemos visto, os podéis hacer una idea de lo que es Tree. Aquí tenéis algunos datos de clientes de SDI, algunos de ellos con Tree. Y bueno, te paso la palabra, Guillermo. Genial, genial, Luis. Pues nada, voy a recuperar yo por aquí. A ver, perdonad, que lo tengo aquí. A ver, de nuevo me activo la cámara para que me veáis. Por aquí estoy. Vale, pues nada, como comentaba un poco Luis, bueno, yo creo que ha quedado una demo pues súper completa, que habéis podido ver en profundidad todo el programa. Estos son algunos de nuestros clientes. Al principio hablaba de 6 proyectos específicamente, pero bueno, siempre decimos que tenemos la capacidad de una gran consultora al servicio de la pyme. Trabajamos desde con el pequeño autónomo hasta con empresa de pues, 100, 200 millones de euros de facturación. Es con el espectro con el que nos encontramos pues cómodos, ¿no? Hemos llegado a trabajar en grandes proyectos con Orange, en outsourcing de desarrollos, pero bueno, nuestro grueso de negocio sigue siendo y será la pyme en España. No sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta que queráis trasladarnos para que la podáis resolver, o os habéis quedado ya como demasiado pues fritos, ¿no? de tanta información que os ha ido dando tanto Luis como Jorge. Deciros que si tenéis cualquier tipo de duda, si no surge ahora o si queréis conocer algo más en profundidad de valoraciones económicas o oye, pues cómo se pintaría un proyecto de este estilo para vuestra empresa, os llegará una encuesta al acabar la sesión. A través de ella nos podéis solicitar pues, la información que necesitéis y si no, pues siempre estamos a vuestra disposición a través de
del correo que veis en pantalla de info@sdi.es o del teléfono 941-135-052. Vale, pues nada, como veo que se ha quedado la gente como muy, muy frita, igual de demasiada información, si os parece vamos a cerrar y lo dicho, si tenéis cualquier duda, pues estamos aquí a vuestra disposición. Venga, muchas gracias. Buena tarde. Adiós, buenas tardes.